Bienvenidos a una nueva temporada de Tu Salud al Día. Yo, Manuel Gómez, médico internista, estaré a cargo de la conducción de este programa, en donde les estaremos presentando médicos especialistas, así como también profesionales en el ámbito de la salud, quienes nos traerán todos esos conocimientos que estén al alcance de todos nosotros. Hoy estaremos presentando a la doctora Mari Carmen Amaya, quien es ginecobstetra de la ciudad, quien trabaja en el Centro Hospital Trujillo del Seguro Social, quien es egresada de la Universidad del Zulia, donde estaremos compartiendo sus conocimientos en cómo debemos llevar un embarazo a término en nuestros tiempos, cuáles son los nuevos métodos anticonceptivos, tanto orales como intradérmicos, qué controles debe llevar la mujer si todavía se es tan riguroso en el control de la citología, qué relación se tiene entre el COVID-19 y el embarazo, que pertenecen a nuestro siglo XXI. Sin más preámbulos, sí, definitivamente programas como estos son sumamente importantes porque nuestra profesión está basada en educar a toda la población precisamente en la prevención de cualquier enfermedad o patología. Con respecto a mi especialidad, pues sí hay muchas cosas nuevas que están sucediendo. Por ejemplo, estamos observando en pacientes que, en general, que la población femenina ha disminuido mucho la asistencia a las consultas ginecológicas. Y no solamente ginecológicas, sino también la asistencia en los controles prenatales. Mira, esto, ¿qué ha cambiado? Porque siempre pues, se tenía la idea de que debía ir mensualmente a consulta, hacerse un ecosonograma mensual, realmente tener un control muy directo porque hay enfermedades nuevas y hay más enfermedades que nacen en nuestros bebés. Y eso a veces están inherentes a un mal cuidado de su embarazo. Las enfermedades nuevas tienen que ver relación directa a ese cuidado del embarazo. ¿Qué está pasando? ¿Qué cuidados debe tener la mujer de actual, del 2021, para tratar a estos pacientes? Bueno, definitivamente la paciente debe asistir mensualmente a una consulta especializada donde se le van a ir indicando cuáles son los suplementos vitamínicos que ella debe recibir, donde se van a ir diagnosticando las patologías posibles que aparezcan en el embarazo, las asociadas, por ejemplo, las anemias, las infecciosas, como las infecciones vaginales, las infecciones del tracto urinario, y todas estas patologías deben ser tratadas a tiempo, porque nosotros sabemos que están asociadas a posibles complicaciones posteriores en el producto de la gestación. Por ejemplo, las pacientes que presentan infecciones urinarias a repetición o las pacientes que presentan infecciones vaginales están asociadas a rupturas prematuras de membranas, partos pretérminos, y sabemos que en la actualidad, pues a nivel mundial, estamos un poco carentes de lo que son el manejo para estos bebés recién nacidos que son muy, muy pequeños. También te estamos viendo productos de la gestación que se están quedando restringidos en su desarrollo intrauterino o restricciones del crecimiento intrauterino, y básicamente eso está asociado a una mala nutrición de la mamá o falta de educación por parte de la madre con respecto a todo lo que ella debe consumir, los alimentos que debe consumir durante el embarazo. Nosotros en medicina interna hemos visto en los 2 últimos años un fenómeno muy importante. Casi todos los pacientes llegan con anemias microcíticas e hipocrómicas. O sea, anemias con el glóbulo rojo muy pequeño y el tamaño del glóbulo rojo también. Entonces esto trae muchas complicaciones en el desenvolvimiento de toda su enfermedad. Pero seguiremos hablando de este tema después de este breve corte. Regresamos con ustedes en Tu Salud al Día. Recuerden su cintillo en las redes sociales que tenemos a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizarnos. Habíamos quedado con la doctora Mari Carmen Amaya
Si en los pacientes obstétricos, o ginecobstétricos, mejor dicho, se presentan estas anemias microcíticas hipocrómicas, y eso tiene que ver con la alimentación. Es algo que nosotros hemos visto en los adultos, en medicina. ¿Eso se repite en ginecología? Por supuesto, sí, definitivamente. Hemos visto que la dieta en general de toda la población está basada en carbohidratos, básicamente, algunos vegetales, y ha disminuido mucho el consumo de proteínas por parte de toda la población en general, pero en especial las embarazadas necesitan estas proteínas para mantener sus niveles estables de hemoglobina y que a su vez eso no traiga ninguna consecuencia sobre su bebé. ¿Y qué cuidados debe llevar aún más para revertir esta situación? El ser humano tiene que adaptarse y el paciente también, porque a veces pues antes de repente era fácil acceder a todos esos complejos vitamínicos. Hoy en día pues ya los tenemos en el mercado. Pero ¿en qué debe adaptarse la mujer embarazada de hoy en día para no padecer esta patología? Aparte de que debe recibir el hierro como un suplemento diario, aparte de eso, debe consumir todos los alimentos que le provean a ella de estos nutrientes, como por ejemplo, ya lo había mencionado, las proteínas, vegetales verdes, para aumentar esos niveles de hemoglobina. Y las mujeres embarazadas de hoy en día deben tener ese cuidado exhaustivo o el control mensual del ultrasonido, o esto se puede derivar, retardar o hacerlo más corto. Antes era mensual, hoy sigue siendo mensual o debe ser cada 15 días o puede dilatarse por situaciones económicas, transporte o lo que se le presenta a la paciente cada 3 meses. Y esos ecos genéticos, cuando nació mi hijo hace 10 años, era importantísimo tener el eco genético y en los 3 últimos meses, un control genético de ultrasonido en el embarazo, inclusive otros controles. Hoy en día eso se puede hacer, o lo podemos hacer, o debe hacerse esta paciente embarazada. Definitivamente que debe hacerse. Toda paciente embarazada debe realizarse esa primera ecografía. La indicación está entre la semana 14 hasta la semana 13+6 del embarazo. Debe hacerse un ultrasonido morfogenético para descartar cromosomopatías o cualquier alteración genética que pueda presentar el producto de la gestación. Si debe hacerse un control mensual o cada 15 días o trimestral de la embarazada, va a depender de cada caso. Cada embarazada, según su médico tratante, va a ser individualizada. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que presenta otras comorbilidades, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes gestacional, obesidad, anemias severas, disminución del líquido amniótico o aumento del líquido amniótico, como son los oligoáminos, los polidráminos, cualquier otra alteración que yo considere o que el especialista tratante considere, la paciente va a asistir con más frecuencia a la consulta. De lo contrario, si es una paciente sana, lo ideal es que esa paciente asista por lo menos en cada trimestre del embarazo a realizarse una ecografía. Y hemos visto en estos tiempos la comorbilidad de las pacientes embarazadas sigue siendo la misma de todos los tiempos. Placenta previa, rupturas uterinas, la hipertensión en el embarazo. Te digo la hipertensión porque a mi modo como especialista me llaman más de salepartos porque casi todas llegan hipertensas. O sea, es lo que yo he visto como médico internista. Ahora los tetras, ¿qué más ve llegar de complicaciones en un embarazo mal llevado? E inclusive los bien llevados pueden en los últimos 15 días volverse una mujer con hipertensión y embarazo. ¿Qué le has visto tú que ha aumentado más? Ok, tenemos 2 tipos de embarazadas hipertensas. Tenemos las embarazadas que cursan con hipertensión crónica, que puede agravarse durante el embarazo, y tenemos pacientes que debutan durante el embarazo como hipertensas. Para nosotros hacer ese diagnóstico se supone que la paciente debe previamente haber asistido a las consultas desde su primer trimestre, porque realmente nosotros el diagnóstico para hablar de preeclampsias, que es la patología que se asocia al embarazo, de la hipertensión, tenemos que estar por encima de la semana 20 y vamos a hacer unos exámenes de laboratorios complementarios para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, vamos a medir
además de las cifras tensionales, obviamente, que deben realizarse en 3 tomas diferentes, también vamos a poder hacer otros exámenes como la medición de las proteínas en orinas de 24 horas. Y con eso vamos a nosotros tanto a hacer el diagnóstico de preeclampsia como la clasificación, porque esa preeclampsia a su vez se clasifica en leve, moderada y severa, según los resultados y la evolución que tenga la paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque esa paciente debe ser tratada, porque las complicaciones a futuro son muchas. Si una paciente es hipertensa durante el embarazo y no recibe tratamiento, muy probablemente el embarazo vaya a terminar pronto o prematuramente, o termina con complicaciones severas como la eclampsia, que es cuando la paciente ya comienza a presentar alteraciones a nivel del sistema nervioso central e incluso algunas pacientes pueden incluso convulsionar. Entonces, obviamente eso debemos evitarlo porque se pone en riesgo tanto la vida de la madre como del producto de la gestación. Sigue siendo el alfa-metildopa, la nifedipina, el carvedilol, inclusive nosotros pues tenemos autorizaciones de embarazo como es el olmesartán, el sulfato de magnesio, siguen siendo las herramientas para el control de la hipertensión y embarazo, ¿o hay algo nuevo que haya cambiado? Bueno, en la manera de aplicarlo. No, seguimos estando con las mismas terapias, solo que esta vez... siguen siendo más efectivas igual. Siguen siendo efectivas igual. Pero ahora, en la actualidad, estamos más educando a la paciente, diciéndole qué tipos de dietas debe tener, indicándole ejercicios durante el embarazo. Normalmente estas son pacientes que son tratadas por un equipo multidisciplinario, como por ejemplo el médico internista, el cardiólogo, el nutricionista, que son los que nos van a orientar a la paciente con respecto a ciertos hábitos alimenticios y hábitos de vida o el sedentarismo, que debe abandonarlo definitivamente, para mejorar estos niveles de tensión arterial, las cifras de tensión arterial. ¿Qué no debe comer la mujer embarazada? Porque generalmente uno le dice a los pacientes, bueno, coma lo que pueda conseguir con tal no sea grasoso. Pero ¿qué no debe comer la embarazada? Definitivamente la embarazada no debe abusar de los carbohidratos procesados, como por ejemplo el arroz, la pasta, las harinas procesadas. No debe abusar de este tipo de medicamentos. Una embarazada no debe consumir embutidos y enlatados. Una embarazada no debe tomar refrescos o jugos envasados, porque todos sabemos los niveles de sodio o sal que tienen estos productos, que definitivamente van a repercutir en sus cifras de tensión arterial. Y siguen llegando durante este periodo, hablo de un periodo porque tenemos 2 años en otra situación de todo el mundo, siguen llegando en la misma cantidad las mujeres embarazadas. Ha disminuido. ¿Cómo son los embarazos de estas mujeres adolescentes que si siguen aumentando, como que era la preocupación de hace 2 años, que las adolescentes salían embarazadas? ¿Sigue siendo un problema del día a día en la sala de parto, atender embarazadas que no adolescentes? Definitivamente que sí. En la población en general sí hay una alta incidencia. O sea, ¿siguen ustedes sin dormir en las guardias? Sí, seguimos trabajando de esa manera. Hay un aumento en el número de embarazos en la población general, sí, no solamente en las adolescentes, pero como es de esperarse, si hay un aumento en la población general, en las adolescentes, obviamente que también hay un aumento de la incidencia del embarazo. Sabemos que el embarazo en adolescentes está asociado a más complicaciones que el embarazo. Las edades, en general las edades límites o las edades que están en los extremos, sea una embarazada muy joven o una embarazada muy ya adulta, igual se asocia más a complicaciones que una embarazada que esté en una edad ideal para ello. ¿Y en qué hemos fallado como médicos y como sociedad? Que los programas de atenciones no está llegando a ellas, la información, porque generalmente todo el mundo conoce sobre la sexualidad, realmente a muy temprana edad se tiene conocimiento. ¿Por qué siguen saliendo embarazadas? ¿Siguen siendo que esto a mí no me pasará? ¿O no estamos colocando los anticonceptivos adecuados? Porque en el Estado realmente hay unos muy buenos programas de anticoncepción. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué crees tú que hemos fallado y debemos seguir intentándolo?
Yo creo que la población en general hemos fallado con respecto a la educación que debe recibir la adolescente, la educación sexual. ¿Qué sucede? Que todavía estamos en una sociedad donde hablar de la educación sexual es un tabú. Yo creo que eso debe partir desde casa. En casa nosotros tenemos que educar a nuestras niñas cómo van a cuidar, cómo cuidar su sexualidad. Y todas estas niñas que vayan a empezar a ser sexualmente activas deben tener por lo menos la orientación de sus padres o la orientación de un médico especialista en cuáles son los métodos disponibles para ellas, los métodos anticonceptivos disponibles para ellas, porque sí los tenemos, como usted lo mencionaba, sí tenemos buenos programas, sí tenemos instituciones que les dan acceso a todas las mujeres de métodos anticonceptivos. Entonces creo que hemos fallado un poquito más en la difusión o en la educación para nuestras adolescentes, cómo deben cuidarse. También quiero hacer énfasis que a las adolescentes tampoco se les habla o no se les habla mucho de las enfermedades de transmisión sexual, porque puede ocurrir un embarazo cuando ellas empiezan tempranamente las relaciones sexuales, pero también pueden haber enfermedades de transmisión sexual. Unas enfermedades de transmisión sexual pueden ser tratadas, pero hay otras enfermedades, como por ejemplo las infecciones por el virus de VPH, que a la larga, si es adolescente, no se le diagnostica o a futuro, mientras más tempranamente se inicie la actividad sexual, obviamente va a estar expuesta a cualquier enfermedad de transmisión sexual, como lo mencionaba, específicamente el virus de VPH. Entonces ya estas son pacientes que si no asisten a sus controles, que si son pacientes que no se les trata, a futuro pudieran incluso presentar otras complicaciones, como por ejemplo cáncer de cuello uterino. Pues yo nunca creí que diría esto, pero nosotros los padres debemos, al tener nuestra hija de 15 años, 14 años, en la edad adolescente, que ya empieza a tener su novio, su noviecito, empieza a tener sus amigos, porque ahí hay muchos niveles de novios, he visto que hay distintos tipos de relación. Sí. Como padre, debo yo inculcarle, hija, vamos a colocarte los anticonceptivos. Yo nunca creí, en mi época eso era imposible, pues hoy en día parece que es la mejor solución. Y estos dispositivos intradérmicos le favorecen a los adolescentes, a las muchachas adolescentes, porque primero pues no tienen que estar tomando el medicamento y también pues de cierta manera pudiesen ocultar que están recibiendo algún anticonceptivo y los padres pudiesen estar también muchísimo más tranquilos. Son beneficiosos para ellos porque no sé si a todas las mujeres no están capacitadas, bien sea por sobrepeso o son muy delgadas, para colocarse estos dispositivos. Ok, la primera pregunta, sí, todo padre está en la obligación de informar a su hijo de cuáles son los riesgos que se corren y cuáles son los cuidados que debe tener al momento de iniciar la actividad sexual. Entonces sí, los padres están en esa obligación. También estas adolescentes pudieran ser llevadas a una consulta ginecológica donde ya nosotros nos encargaríamos de individualizar cada caso porque no todos los anticonceptivos le van a todas las pacientes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las adolescentes, lo más recomendado, lo más que hacemos la mayoría de nosotros son los métodos de barrera. Por ejemplo, el uso de preservativos, más que las pastillas anticonceptivas, más que los dispositivos subdérmicos o las inyecciones, el uso del preservativo. Por lo mismo que estaba comentando, tenemos que cuidar a nuestras adolescentes de las enfermedades de transmisión sexual, no solamente de un embarazo, ¿sí? Con respecto a los dispositivos subdérmicos, sí se le puede colocar a un adolescente que previamente haya sido valorada por un especialista, que no tenga ninguna contraindicación para el uso de un dispositivo subdérmico, sí se le puede colocar. Y esta diferencia que tienen ellos, que unos son por 3 años, otros por 5 años, ¿eso tiene algún problema, alguna limitante para cualquiera de ellas? No, si es un adolescente que no presenta ningún antecedente patológico, que tomamos en cuenta que se los colocamos a un grupo específico de pacientes que no deben tener obesidad, que el peso de la paciente no debe repasar los 70 kilogramos aproximadamente, que no debe tener antecedentes de personales o familiares de patologías mamarias o que no debe presentar
síndromes de ovario poliquísticos u otras alteraciones a nivel de ovario, si a esta paciente se le descartan todos esos antecedentes, entonces definitivamente sí se le pudiera colocar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, la primera vez que se le coloca un dispositivo subdérmico a cualquier paciente, lo ideal es que use uno que dure la menor cantidad de años posible, ¿sí? Porque ella va a hacer una prueba, su organismo se va a adaptar a este método anticonceptivo. Entonces, yo recomiendo que la primera vez que se le coloque, por lo menos pudiera ser uno de 3 años, y a futuro se puede colocar uno de 5 años o cambiar de método según sea la experiencia de esa paciente. Mire, ¿cómo ha sido tu vida este tiempo que ha cambiado tantas cosas en la medicina? ¿Te ha pasado algo en especial? ¿Has tenido alguna anécdota que ha sido de relevancia? Sí, claro, por supuesto. Pues nosotros los médicos también vivimos y padecemos todo lo que se ha pasado en el mundo y en nuestras ciudades. Todos los días tenemos una situación distinta, aparte de tener la responsabilidad de atender a tanta gente. Sí, definitivamente estamos en una era donde todo está cambiando. Ocurre en la actualidad que los médicos tenemos que adaptarnos a la telemedicina. O sea, ahora tenemos que hacer consultas virtuales y esto es algo bastante nuevo para muchos de nosotros. Que ya se puede hacer porque la tecnología ha avanzado mucho. Definitivamente. Cuando inició como médico, dar receta por teléfono era ilegal. Hoy en día ya con una videollamada, todo, y hasta gente ha operado por ahí. Sí, definitivamente que sí. Eso ha cambiado mucho. Entonces, adaptarnos a esto, hacer consultas a través de nuestros dispositivos electrónicos, a través de esto, pues definitivamente que ha sido un cambio al que hemos tenido muchos que adaptarnos, sobre todo en una profesión tan sensible, en una especialidad tan sensible como la nuestra. Pero sí, sí lo hacemos, definitivamente. Y con respecto a todo esto que está pasando, pues todos nos las pasamos en una continua carrera para todo, entonces pues hay siempre que compaginar esto de ser un profesional de la salud en una especialidad tan demandante y de ser mamá y de ser esposa y de ser todo al mismo tiempo, de verdad que sí, hay que adaptarse. Bueno, con esta vivencia humana de la doctora Mari Carmen Amaya ya regresamos en este breve corte. Regresamos con ustedes en Tu Salud al Día. Recuerden nuestras redes sociales que aparecen en el cintillo por si tienen alguna interrogante, alguna pregunta que deseen enviarnos y nosotros poder pues así responderles y hacerle más amena y que vean la respuesta de nosotros como profesionales hacia ustedes. Mari Carmen, habíamos quedado que debíamos mencionar cómo debe ser el cuidado de la mujer con respecto a su citología. ¿Sigue siendo eso tan estricto que debe ser cada 6 meses, una vez al año? ¿Tenemos nuevos aportes tecnológicos para el cuidado? ¿Sigue siendo aquel tinte del UVOL, que generalmente era el que uno hacía hace 25 años y sigue dando resultados? ¿Esto previene el cáncer de cuello uterino? ¿Tenga o no tenga pareja? ¿Cómo es esto hoy en día? ¿Sigue siendo igual? Sí, definitivamente toda mujer en edad fértil que haya iniciado actividad sexual, independientemente del número de parejas que haya tenido, o si en la actualidad se encuentra o no sexualmente activa, debe definitivamente que asistir por lo menos una vez al año a la consulta ginecológica. ¿Qué tenemos disponible en la actualidad? Seguimos haciendo citologías porque es la manera más económica y más fácil de hacer un diagnóstico de alguna patología de cuello, de cambios celulares a nivel del cuello. Y, por supuesto, la prevención del cáncer de cuello uterino. Además de eso, en la actualidad tenemos otras nuevas tecnologías dentro de nuestra consulta, como por ejemplo es la realización de la colposcopia. La colposcopia es un estudio que se hace, que es como una especie de microscopio con el que miramos tanto la celularidad del cuello como la vascularidad del cuello. Y según observemos eso, vamos nosotros a hacer diagnósticos de si hay o no alguna alteración en ese tipo de células y si esa paciente está predispuesta o no o presenta alguna patología de cuello uterino.
Y de acuerdo a eso, pues vamos a hacer la derivación o el tratamiento respectivo. También tenemos la ecografía transvaginal, donde podemos observar otras patologías del área ginecológica, como por ejemplo alteraciones a nivel del endometrio de la mujer, como por ejemplo del útero, alteraciones a nivel ovárica, si esa paciente presenta quistes de ovario, síndromes de ovarios poliquísticos, o si presenta alguna tumoración ovárica, o si presenta a nivel del útero alguna miomatosis. Este tipo de cosas también la podemos diagnosticar, este tipo de patologías las podemos diagnosticar a través de nuestras ecografía transvaginal o pélvica, según sea el caso de la paciente. ¿Y los medicamentos que debe recibir esta paciente para curar alguna lesión o fortalecer ese cuello uterino existe? ¿Tenemos esa facilidad hoy en día con respecto a los medicamentos para fortalecer el cuello uterino? Sí, definitivamente que sí. Como ya la medicina cambió a nivel de todas las especialidades, siempre ya debemos es como educar para prevenir la aparición de patologías. Pero cuando ya estas se presentan, sí tenemos en la actualidad disponibles tanto tratamientos de vía de uso vaginal como tratamientos de vía oral, como medicamentos que fortalezcan el sistema inmunológico de la paciente para hacerla menos predispuesta a la aparición de estas patologías del área genital, sí están disponibles definitivamente. ¿Qué ejercicios debe hacer una mujer sana que tenga, bueno, su buen control ginecológico? ¿Cuál es el ejercicio adecuado que debe hacer? Ahorita está de moda, sigue estando de moda los aeróbicos, ¿cómo se llaman? Los strip o los circuitos. O sea, ¿qué le recomiendas tú a esa mujer, tanto embarazada como la mujer con un buen control ginecológico? Puede hacer cualquier ejercicio. Lo que sí definitivamente tiene que abandonar el sedentarismo. Según su preferencia, la mujer puede hacer el ejercicio que ella más guste. Puede hacer ciclismo, puede hacer bailoterapia, puede asistir al gimnasio y dentro del gimnasio puede hacer cualquier ejercicio que ella decida. Pero es lo que le digo, definitivamente tiene que hacer alguna actividad física para prevenir estas patologías. ¿Cómo se lleva el estrés y el embarazo? Hemos visto nosotros como médicos también en la población trujillana y de Venezuela, inclusive del mundo, porque ahorita nos enteramos algo que pase fuera de acá, y en 4 minutos, 2 minutos, al instante nosotros lo conocemos. Pero hemos visto que ha aumentado el autismo y esto tiene relación con el estrés y el embarazo. No es algo hereditario, no es algo que porque tomó algún medicamento, tiene que ver con la esfera psicológica de esa mujer y ese feto que viene en crecimiento. O sea, que tiene que tener un ambiente armonioso, cariñoso, lo más elemental posible. Entonces, muchas mujeres pues no tienen esa suerte de terminar su embarazo por múltiples situaciones. ¿Qué has observado tú? Sí, estamos viendo que se presenta con muchísima frecuencia en la actualidad el autismo en los niños. ¿Qué ha cambiado? Esto, recordemos que es una patología que estamos estudiando, todavía sigue en estudio, pero lo que sí definitivamente está estrechamente relacionado es la aparición del autismo con el estrés. Entonces, cuando nosotros recibimos una prenatal en nuestra consulta, hay ciertos factores que debemos investigar en esa paciente. Tenemos que saber el número de gestas en la que está la paciente, cuáles son las condiciones en las que ella vive, si está sometida a violencia intrafamiliar, o sea, diferentes factores que definitivamente debemos hacer la orientación a esa paciente para que sean corregidos. Y también la importancia de educar a la paciente para que a futuro prevenir este tipo de patologías en su hijo. Algo que siempre he visto yo, o sea, en el día a día, porque a veces por referencia o por situaciones que siempre pues uno como médico está al tanto, pues donde uno llega le preguntan, está uno en una fiesta y le preguntan a uno cosas de medicina, y está uno en el bus, o está paseando, o está en cualquier situación, le vienen preguntando cosas desde el punto de vista médico por alguna curiosidad. Entonces, ¿qué medidas o qué medios puede tener estos pacientes para prevenir estas enfermedades neurológicas o psicológicas durante el embarazo?
Tener un embarazo en la mayor, dentro de su posibilidad, alejado del estrés. Una embarazada debe tener un embarazo tranquilo, debe tener un embarazo controlado. Algunas pacientes necesitan, según sea el caso, de alguna consulta por psicología, por el psicólogo. Algunas pacientes necesitan consultas con el psiquiatra. Entonces nosotros estamos en la obligación, el ginecobstetra, el obstetra está en la obligación de derivar a esa paciente en los casos más severos, según sea el caso, a estas especialistas. ¿Qué medicamentos no le deben faltar a la mujer embarazada? ¿Qué debe tomar ella regularmente durante todo su embarazo? Inclusive vaya o no vaya al médico, porque no es una sorpresa de muchas que te llegan a hacerle la cesárea, no tienen un control, el control que cuando van a parir, y ya no puedes evitar que nazca el bebé. ¿Qué medicamentos deben tomar esas pacientes? O todas las pacientes embarazadas, no le debe faltar. Todas las embarazadas deben tener una dieta acorde al embarazo. Toda embarazada debe consumir por lo menos una vez al día el ácido fólico. Toda embarazada debe recibir hierro durante todo el embarazo, sobre todo aquellas que tengan carencias en la dieta de las proteínas. Entonces toda embarazada debe consumir esto. Algunas embarazadas también reciben calcio, otras embarazadas, según sean sus factores de riesgo, reciben, por ejemplo, medicamentos antihipertensivos, obviamente las que ya cursan con esta patología durante el embarazo. Las pacientes que sean diabéticas deben recibir su tratamiento acorde a su patología. Toda embarazada debe recibir tratamiento para las infecciones vaginales. Toda embarazada debe recibir tratamiento para las infecciones urinarias. Básicamente esto. Hay algo que siempre me llama la atención y me preguntan también: ¿cuándo debe ligarse o esterilizarse una mujer? Porque generalmente ahorita tienen 2 hijos o uno y dicen: no, mire, yo quiero que me esterilice, doctor. Esterilíceme porque yo no quiero tener más muchachos. Eso es algo que antes al tercero, al cuarto, y tenemos embarazadas de 7 y 8 que todavía no se han esterilizado. Porque hoy en día lo tenemos, porque lo vemos a diario. Sí, lo vemos. Entonces, aquella cosa opuesta, aquella que quiere tener 1 y la que tiene 8 y no se quiere esterilizar. Sí. Entonces, ¿en qué momento debe esterilizarse la paciente? O sea, ¿debe hacerse a manera voluntaria, a su petición como paciente, o tiene que ser el médico ginecobstetra que la autoriza? Cada caso es individual. Por ejemplo, podemos tener pacientes con edades comprendidas, por ejemplo, entre 20, 25 años, menos de 30 años, que ya hayan sido sometidas a otras intervenciones o a intervenciones obstétricas, por ejemplo, que tengan 3 cesáreas anteriores o 2 cesáreas anteriores, y si esa paciente no desea ser esterilizada, pero al momento que se le hace la cirugía nosotros encontramos que hay síndromes adherenciales, otras complicaciones, definitivamente que esa paciente debe ser esterilizada. ¿Qué otra paciente debe ser esterilizada? Pacientes que tengan riesgos obstétricos que comprometan su vida, o sea, pacientes que definitivamente no puedan usar un método anticonceptivo de los convencionales que tenemos y no deban salir embarazadas. Entonces esa paciente tiene indicación de una esterilización quirúrgica. La multiparidad también, las pacientes que tienen ya un número grande de hijos, más de 4 o 5 niños que deseen esterilizarse, también obviamente debemos esterilizarlas. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener la mujer en la última semana de embarazo? He visto, y tú debes verlo muchísimo más, cuando uno está en la emergencia obstétrica del hospital o del Seguro Social, que dicen: se me adelantó el parto. O sea, que tú lo esperas a las 38 semanas, a las 39 semanas y te llega a las 36 o a las 37. Entonces, ¿qué cuidados se deben tener la última? Cuando tú le das una fecha, esta es la fecha donde usted probablemente tengamos que hacerle la cesárea o va a ser sometida al trabajo de parto. Entonces, ¿qué cuidados debe tener la mujer en esa última semana? Porque a veces uno ve mujeres hasta manejando, para arriba y para abajo, haciendo una vida normal, cargando bolsas. Y bueno, generalmente en nuestra sociedad, tú nunca la ves con el hombre acompañándola, su esposo o algo. Tan sola que llevando todo. Entonces, ¿qué cuidados debe tener la mujer embarazada en esa última semana?
es importante para que no ocurra algo inesperado. Bueno, sí, obviamente que hay cosas que ya van más asociadas al sentido común. Si una paciente está embarazada y tiene algún antecedente obstétrico, como por ejemplo cirugías previas, cesáreas previas o muchos partos anteriores también, debe tener cuidado, debe tener un reposo relativo, de no caminar trayectos muy largos, de no levantar objetos muy pesados, de no estar ocupada en la casa de actividades que sean extenuantes, obviamente ese tipo de cuidados. Pero como en la obstetricia todo es, la mayoría de las veces es impredecible el nacimiento de un bebé, sí, hay pacientes que se les programa unas fechas específicas y se llega a ese momento, pero cuando se trata de partos esto es impredecible, puede ser una semana, 2 semanas, o sea, no se sabe. Pero sí, eso relativamente, tener cuidados que les mencioné. Con respecto a qué hacer, ¿qué emergencias obstétricas se les presentan a ustedes en el momento que he estado haciendo la cesárea? ¿Qué eventos inesperados les ocurren? Puede tener la placenta previa y no estar diagnosticada en ese momento. ¿Qué es lo que ustedes más le temen en el momento de hacer la cesárea? Porque ustedes van, cuando es algo planificado, uno va feliz, tranquilo, en las clínicas permiten que le tomen fotos del esposo afuera, y bueno, una felicidad, foto y foto, ¿verdad? Claro. Se es más abierto en eso, pero siempre se espera una emergencia. ¿Qué emergencia le temes tú más cuando vas a hacer una cesárea? Porque generalmente uno va feliz, pero después cuando está uno adentro, pues ocurren muchas cosas. Claro. Yo tengo ginecólogos que le han perdido 2 muchachos, esperan uno y salen 2. Sí. En la obstetricia hay varias cosas que son muy temidas. Una de ellas es el acretismo placentario. La placenta se inserta en lugares o traspasa la barrera del útero y se inserta en otros órganos o en la pelvis. Eso definitivamente es una emergencia obstétrica. La hipotonía uterina. Una vez que sacamos el feto del útero, puede presentar que el útero no se contraiga como debe, por factores asociados a la mamá, no se contrae, entonces esa hipotonía uterina hace que haya un sangrado excesivo y la paciente puede hacer un shock hipovolémico, incluso un paro cardiorrespiratorio. Esa es una complicación muy temida. Los síndromes adherenciales severos. A veces vemos que otros órganos, como por ejemplo los intestinos o el epiplón, que es como la capa que recubre los intestinos, se pega en la vejiga o en el útero, en estas pacientes que ya tienen antecedentes quirúrgicos previos. Entonces ese síndrome adherencial algunas veces es severo y cuesta mucho para realizar una cirugía, sí, definitivamente. Bueno, vamos a un corte, ya regresamos con la última parte de nuestro programa, donde estaremos dando todas las indicaciones qué relaciones tienen el COVID-19, la pandemia del siglo XXI con el embarazo. Ya regresamos. Regresamos con ustedes en Tu Salud al Día. Recuerden nuestras redes sociales que aparecen en el cintillo. Habíamos quedado con la doctora Mari Carmen Amaya hablando de algo pues muy interesante y muy relevante que le ha cambiado la vida a todo el mundo, como es lo del COVID-19, el coronavirus. ¿Cómo afecta esto a la embarazada, Mari Carmen? O sea, ¿cómo se han visto ustedes afectadas con el coronavirus y el embarazo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se contagian? ¿Se contagian igual? ¿Mismo grupo? ¿Por qué hay esa relación tan estrecha entre COVID y embarazo? Que a veces todas las embarazadas en un área de Saleparto tienen COVID y todas vienen de sitios distintos. No se contagian en Saleparto, ya vienen contagiadas. ¿Cómo hacen con esos bebés? ¿Qué relación directa hay entre el COVID-19 y el embarazo? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, las embarazadas están expuestas a la infección del virus del SARS-2, igual que el resto de la población, ¿sí? ¿Por qué hemos tenido tanta incidencia? Porque en la población general aumentó la incidencia de casos COVID. ¿Qué relación guarda el estar embarazada con padecer la enfermedad? Bueno,
Recordemos que el embarazo en sí condiciona a que la mujer presente cierta inmunosupresión, ¿sí? Su sistema de defensa, su sistema inmunológico está un poco deprimido por el hecho de estar embarazada. Entonces, definitivamente van a presentar igual la infección que el resto de la población. Pero, con respecto a los casos graves de COVID y embarazo, en realidad guarda la misma relación que el resto de las personas que se infectan por COVID. ¿Y qué relación directa tiene la parte hormonal a que es sometida la mujer embarazada? ¿Le da una mayor incidencia o no es algo que es una observación que no es científica? Pues? No. Recordemos que muchas de las cosas, de las aseveraciones que tenemos hoy con respecto al COVID y al embarazo, pudiera mañana ser diferente. Es una enfermedad que estamos todavía estudiando, que está en estudio, ¿sí? Pero no hay una relación directa con las complicaciones o severidad del caso con respecto al resto de los casos de COVID. O sea, una embarazada puede estar expuesta a la infección y puede presentar o no casos leves o graves, igual que el resto de las personas. Sí, porque algo que me llamó a mí mucho la atención cuando empezó la pandemia, que los médicos lamentablemente antes de vacunarnos fallecían, eran muchos ginecólogos y no había una relación directa en los primeros meses de la pandemia, una relación directa con la muerte de los ginecólogos y el coronavirus. Se creía que se habían contagiado como en la comunidad y era que se contagiaban durante el proceso de la cesárea o el proceso del parto. Pues, o en las consultas. O en las consultas. Entonces, nos llamaba mucho como especialistas que tratamos directamente el COVID, que fallecieran ginecólogos, lamentablemente dieron su vida en el mundo por la pandemia y por sus pacientes. Entonces, ya después que nos vacunaron, esto disminuyó, ¿verdad? Significativamente. Sí. Entonces, y nosotros aquí lo observamos, tuvimos pérdidas de ginecólogos también en el estado de Trujillo. ¿Crees que ese contagio fue en el momento de la cesárea? Porque muchos otros cirujanos que tienen contacto con la parte rectal, que se sabe con alta incidencia de contagio a través rectal del COVID, que se contagian hacían cesáreas, porque tú haces a veces en el hospital se hacen 15 cesáreas en un día, ¿entiendes? Y el agotamiento físico y todo esto. Entonces, ¿crees que ha habido alguna relación directa con respecto a esto? ¿O no? Sea solamente en las consultas que diariamente también tienen contacto con fluidos durante la consulta ginecológica. Sí, hay varios factores que determinan que en un cierto momento la morbilidad para nosotros, para los ginecobstetras, aumentara, ¿sí? Uno es el tipo de consulta que nosotros hacemos, obviamente que hay fluidos corporales de la paciente en esa área. Otro es el tiempo que pasamos dentro de la consulta con la embarazada, que no es lo mismo, es una consulta bastante larga entre examinar a la paciente, hacerle la ecografía, entonces ese tiempo también nos expone más a contraer la enfermedad. Y lo otro es que no estábamos, obviamente no todos estábamos vacunados. También, no solamente en el quirófano, no solamente cuando operábamos, recuérdense que al principio no teníamos todo esto que disponemos ahora, que son todos los equipos, los trajes o los equipos de bioseguridad, no los teníamos como al principio. La embarazada, por ejemplo, cuando está dentro de una sala de partos, también hay muchos fluidos, el tipo de respiración que tiene la embarazada, cuando está en un trabajo de parto, entonces obviamente eso nos expone más a la infección por el virus. ¿Has observado que cuando ya la mujer embarazada, que la hemos tenido hospitalizada en nuestras áreas, hay que colocarle Remdesivir, Lopinavir, Ritonavir o Favipiravir? ¿Esto influye en el embarazo y en el feto? ¿Han tenido ustedes alguna evidencia de que esto puede influir posteriormente en el momento agudo? Porque ya cuando crece pues no lo vamos a ver, porque apenas están ya lactantes, apenas son lactantes. Sí. Entonces, en el futuro inmediato, ¿han visto alguna complicación con respecto al uso de los retrovirales para el COVID? No. Que son indispensables porque modifican el curso de la enfermedad. No, si una embarazada presenta la enfermedad y amerita el uso de medicamentos antirretrovirales, definitivamente que están indicados.
No hay hasta este momento evidencias científicas de que los retrovirales que se están usando para el COVID sean teratógenos. Hasta este momento no hemos tenido experiencias de que estos medicamentos produzcan alguna alteración en los productos de la gestación. ¿Qué medidas le sugieren ustedes a la paciente con COVID? Porque ya estuvo en el consultorio, ya el que empieza está tosiendo, ya uno la mira sospechosa que viene del embarazo, porque no, la tos, ¿cómo llaman? La tos y la vergüenza no se pueden ocultar. Siempre los pacientes a veces ocultan la sintomatología clínica y en la noche cuando queda solo el paciente en el área general empieza a toser y ya está descubierto, tiene COVID, porque hay una negación de la enfermedad. ¿Qué le sugieren ustedes a estos pacientes? ¿Qué medidas tomas tú para ver a estas pacientes? ¿Se someten a más bioseguridad o no? Sí, claro. Todos tenemos la disponibilidad en los diferentes sitios donde elaboramos de todos los equipos de bioseguridad para atender cualquier paciente. No solamente mi especialidad, todas las especialidades, porque definitivamente estamos conscientes de que estamos atravesando una pandemia donde la enfermedad asociada puede traer complicaciones graves, incluso la muerte. Entonces, guardamos igual, usamos todo el equipo de protección necesaria, tanto en la consulta, al momento de las cirugías o de la atención de partos. Y algo muy importante que siempre es el gold estándar de esta pandemia durante la embarazada. ¿Cuándo debe vacunarse la mujer embarazada? Bueno, ¿qué vacuna debe colocarse? Por ejemplo, hace unos días, unos meses atrás se decía que las embarazadas no se vacunaban, que las embarazadas no deberían recibir la vacuna. Ahora ya sabemos que en efecto uno de los grupos donde debe estar enfocado el esquema de inmunización anti-COVID debe estar incluida las embarazadas. ¿Cuándo se coloca la vacuna? Bueno, en realidad antes se decía que debía colocarse después de la semana 20 de embarazo. En la actualidad decimos que toda embarazada que esté por encima de la semana 8 o semana 10 del embarazo debe colocarse la vacuna. ¿Qué vacuna se va a colocar? Bueno, eso depende de la disponibilidad de vacuna que tenga el país en donde ella se encuentre. Específicamente en nuestro país tenemos disponibles las vacunas Sinopharm, las vacunas de origen chino, Verocell o la Sputnik, que es la vacuna rusa. Entonces, ambas vacunas pueden colocársela a la embarazada después que haya cumplido la semana aproximadamente entre 8 y 10 de embarazo y que no presente ninguna sintomatología asociada al área respiratoria, ¿sí? Que sepamos que esa paciente no tenga ningún síntoma asociado a COVID ni que haya estado en contacto directo con un paciente ya diagnosticado para COVID. Y si está lactando, porque esa era otra controversia, si se vacunaba ya una mujer que salió embarazada, no se colocó la vacuna durante su embarazo y ya está amamantando o lactándose, debe vacunarse. Antes decías que no, ahora que sí, o antes era puro la madre. ¿Cómo está ese parámetro ya definitivo? Porque ya después de 2 años todo lo que hay pues va siendo más definitivo que antes. Claro. Si sabemos que la vacuna, el principio activo de la vacuna es un virus inactivo, obviamente que si se lo vamos a colocar a las pacientes embarazadas, también está indicado para las pacientes que estén dando lactancia. Otra cosa que no debemos dejar pasar, que es una pregunta muy frecuente que me hacen, si una paciente positiva para COVID debe dar lactancia. Hasta el momento no se ha aislado el virus en la leche materna. Por consiguiente, toda mujer embarazada que esté en lactancia puede continuar, solo que debe tomar, si es COVID positiva, debe tomar las medidas preventivas para no contagiar a su bebé. Incluso algunos casos que pudieran ser más florida la sintomatología, esa paciente pudiera, con todas las medidas higiénicas, extraerse la leche y posteriormente dársela a su recién nacido por biberones, pudiera ser. Pero no está contraindicada la lactancia durante la infección activa por COVID-19. ¿Has extraído pacientes o fetos o recién nacidos con COVID?
¿Te ha tocado esta experiencia? Que sabes ya que la madre está positiva. La madre es positiva, sí, claro, por supuesto. Sí, sí hemos ¿Qué hacen con ese bebé? Ahorita en el hospital donde yo laboro, si la mamá es COVID positiva, diagnosticada a través de una prueba de PCR, por lo menos las primeras 24 horas se aísla la mamá del bebé, esperamos la evolución de esa paciente según haya sido el medio de la evacuación uterina, o sea, a través de qué método, si ha sido parto o cesárea, se aísla y posteriormente se le dan a la madre todas las indicaciones o cuidados que ella debe tener en la casa con ese recién nacido. ¿Qué consejos de manera general le darías a la mujer embarazada y a la mujer de hoy en día? De manera general, ¿qué debemos hacer para el cuidado de nuestra mujer embarazada? Definitivamente la embarazada debe cambiar esa conducta de asistir a la consulta cuando ya está embarazada. O sea, la mujer tiene que cambiar eso. Lo ideal sería que nosotros en este país tuviésemos una consulta preconcepcional, que la paciente asista, que nosotros veamos cuáles son los factores de riesgo que puede tener esa paciente para cualquier patología y que si presenta alguna patología la tratemos antes de que esa paciente esté embarazada. Eso es una de las cosas que debería hacer. Ahora, si ya la paciente está embarazada, mi recomendación es que asista a su control prenatal. Toda embarazada debe asistir a su control prenatal y toda embarazada debe cumplir el esquema de inmunizaciones designado para ella, no solamente la vacuna COVID, la embarazada también debe recibir las vacunas para la prevención de infecciones por virus de hepatitis, debe recibir el toxoide tetánico, antiinfluenza. Entonces definitivamente es el médico especialista, el obstetra, el que le va a dar las orientaciones de lo que ella debe recibir. Mira, hablando de otros momentos o de otras cosas, ¿quién es Mari Carmen Amaya? ¿Qué mujer es? Es una mujer casada, tiene hijos, tiene una vida propia, porque la vida a veces uno se la dedica totalmente, en la vida de uno es del hospital y del seguro, de donde trabaja, no tiene vida personal. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu familia? Bueno, nosotros somos una familia de 3. Por ahora estamos, mi esposo, mi hijo y yo, pues aquí en Trujillo con nuestras amistades, pero en general nuestras familias están un poquito lejos, algunos en otras partes del país y otros fuera del país. Pero en general, pues, yo pues trato de ser ginecobstetra de tiempo completo, mamá de tiempo completo, y eso es difícil, porque hay que poner en una balanza las dos cosas. Esta especialidad es muy demandante, pero siempre hay momentos para ambas cosas, para ser mamá, para ser esposa, para ser especialista y para dedicarme a esto. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta divertirte? Bueno, Trujillo es un estado muy privilegiado, Trujillo es un estado que tiene sitios bellísimos. Y como nosotros no somos de acá, pues definitivamente nos gusta salir con amigos, nos gusta conocer estos lugares o de repente ya lugares que conocemos y disfrutar de ellos. Entonces eso hacemos mucho. O sea, cuando tenemos tiempo libre salimos y disfrutamos en familia en estos sitios tan hermosos que hay aquí en Trujillo. Mira, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde es tu horario de trabajo? Ok, yo trabajo aquí, mi consulta está aquí en Trujillo Capital y también trabajo en el Seguro Social, en el Hospital Centro Trujillo. Mi consulta está ubicada en la calle Candelaria, trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde aproximadamente. Tenemos un sistema de previas citas, porque por este tema de la pandemia no podemos tener muchas... No lleguen tosiendo. Sí, claro. Y también atendemos pacientes quirúrgicas en la ciudad de Valera. Ajá, ¿tu número de teléfono? Mi celular es 0412-775-1423. También puedes seguirme en mis redes, en mi Instagram como mcmaya, @mcmaya. Bueno, mira, para nosotros en Tu Salud al Día y para TVT Trujillo ha sido un gran agrado tenerte en nuestro programa y que le sirvamos de educación a la colectividad trujillana con estos importantes temas que siempre sirven para el aporte de la educación y salud de todo el Estado, el país y el mundo. Por eso, la salud es muy importante para la vida y desde Tu Salud al Día te ayudaremos a cuidarla. Hasta otra entrega.
Muchísimas gracias.